Buenas los cabros, somos dos camanchangos por el mundo y en esta ruta nos dirigimos a Belice, un país pequeño, ubicado en el Mar Caribe, pero con una gran fauna marina y unos arrecifes que en pocos lugares del mundo se pueden encontrar. En este capítulo bucearemos con tiburones, rayas e iremos en busca del mítico manatí. Veremos si lo podemos encontrar. Para llegar a Belice tomamos una embarcación en Chetumal, México, para luego llegar a Isla San Pedro, o Isla Bonita como le llaman. Luego seguimos nuestro recorrido a Quicaulquer, o Cayo Caulquer. Aquí en Belice, y al igual que en otros países del Caribe, se respira pura felicidad. Los locales son muy amables y siempre están dispuestos a ayudar. Belice está ubicado al noreste de América Central y limita al norte con México y al suroeste con Guatemala, y el Golfo de Honduras los separa mediante el mar. Nos subimos a la lancha y comenzamos la ruta. Vamos a buscar tiburones. La lancha va full rápido y el agua nos pega en toda la cara, así que nos pusimos la máscara para poder ver. Llegamos a la zona de arrecifes de coral, donde se encuentran los tiburones. Estos son tiburones nodrizas, y su particularidad es que no tienen dientes, por lo cual succionan y no muerden. Igual a primera vista da un poco temor lanzarse sobre ellos, pero vamos a darle nomás, ya estamos acá. Are you ready? Estamos ready, buchoro. Así que vamos con todo, loco. El tiburón nodriza o tiburón gato es una especie de tiburón que habita en los fondos marinos. Llega a medir hasta 4 metros de largo y se pueden encontrar en mares tropicales como los de Centroamérica. El tiburón gato se distingue por su forma alargada, como los ojos de gato, y dos pequeñas aletas dorsales establecidas muy atrás. Se alimentan de invertebrados y peces pequeños. Se cree que pueden llegar a vivir alrededor de 30 años. La forma de aparearse de los tiburones nodriza es una de las más investigadas en todas las especies de tiburones. Después del proceso de apareamiento, la hembra toma alrededor de 6 meses para dar a luz y tiene entre 20 a 30 tiburones bebés que miden alrededor de 27 a 30 centímetros. Los tiburones nodriza tienen una reproducción ovovivípara, por la cual las crías se desarrollan dentro del útero de la madre y se nutren de la yema de sus huevos. Nos subimos a la lancha para ir a otro arrecife de coral, donde hay más vida marina, y puede que ahí nos encontremos con el manatí. Nos lanzamos al agua nuevamente para ver con qué nos encontramos. Cabe destacar que el agua es muy calentita, por lo que es agradable el buceo.
Aquí podemos ver una mayor cantidad de vida marina. Hartos peces chiquitos, tiburones, rayas, pero hasta el momento ningún rastro del manatí. A continuación les mostraremos una imagen referencial del manatí, para que se familiaricen con lo que andamos buscando. El manatí es conocido como la vaca de mar, por ser el único mamífero marino herbívoro. Se alimenta de 60 tipos de plantas marinas, como algas, mangle y lecho marino. Viven en todo el Caribe, incluyendo México, Belice, Colombia y Brasil, siendo muy difíciles de encontrar. Las 3 especies de manatís que existen se encuentran en peligro de extinción. Contrario a lo que uno pensaría al ver sus imponentes figuras, los manatís son los seres más pacíficos del mar. No son animales agresivos o territoriales. Son herbívoros y descansan hasta 12 horas al día. El resto del tiempo lo disfrutan comiendo, casi 8 horas al día, y nadando en aguas cálidas a velocidades de hasta 8 km por hora. Estas que podemos ver a continuación son rayas, y son diferentes a las mantarrayas. Las principales diferencias están en la boca, en el tamaño y el aguijón. Las mantarrayas tienen la boca al frente, mientras que las rayas se encuentran en la parte inferior del cuerpo. Las mantarrayas pueden alcanzar hasta 7 metros, mientras que las rayas águilas, las más grandes, no suelen sobrepasar los 3 metros. Las rayas tienen el veneno en las púas, situadas en la parte inferior de la cola. Por lo general, estas atacan cuando las personas las pisan al caminar por la orilla de playa en aguas poco profundas, ya que pasan harto tiempo enterradas en la arena. ¿Qué hacer cuando te pica una raya? Lo primero es quitar el aguijón. Sumergir la picadura en agua caliente durante 30 a 60 minutos para inactivar la toxina. Tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios. Pero lo más importante es siempre pedir ayuda a un profesional de la salud y acudir a un recinto hospitalario lo antes posible. Si eres un amante de la vida marina, este es tu lugar para bucear. El coral se encuentra muy bien conservado, y si vieron nuestro video buceando en Punta Cana, verán la comparación de ese coral que estaba devastado, y por consecuencia casi sin vida marina. No está de más decir que no se puede tocar, para no dañar el lugar. Belice se encuentra en el segundo lugar de la barrera de arrecife de coral más grande del mundo, después de la Gran Barrera Australiana. Es por esto que te puedes encontrar con una gran variedad de animales marinos, como peces, mantarrayas, tortugas, manatís, tiburones y más. Y con un agua de calidad limpia, clara y caliente, que te permite entrar al agua sin ningún equipamiento adicional. En estos arrecifes te puedes encontrar con distintos tipos de tortugas marinas. De las más de 300 especies de tortugas, solo 7 viven en el mar. Hay más de 300 especies de tortugas en el mundo, de las cuales 250 son acuáticas. Viven en agua dulce, humedales y marismas. 60 son terrestres y solo 7 son marinas. Las 7 especies de tortugas marinas están distribuidas en 2 familias. 1. La Chelonidae y 2. La Dermochelidae. La Chelonidae se caracteriza por tener una concha ósea y placas dérmicas, y son 6 especies. Mientras que la Dermochelidae es una sola especie, tiene concha pero sin placas óseas, y con una piel queratinizada.
A medida que seguimos avanzando y vemos todos estos peces, corales y con un agua tan transparente que te deja con ganas de seguir buceando. Ya se nos está acabando el tiempo, llevamos más de 1 hora grabando, así que nos acercaremos a la embarcación para visitar un barco hundido que queda por aquí cerca. Para terminar el buceo en este sector, nos dirigimos a visitar los restos de un barco hundido, donde puedes bucear alrededor de él para ver las especies que viven dentro. Lamentablemente nunca vimos el manatí, pero nos vamos contentos de haber estado en un lugar tan hermoso y de interactuar con tiburones, rayas, tortugas y por sobre todo poder bucear en estos bellos arrecifes y conocer personas bacanes con otras culturas. Eso es lo que te entrega un viaje. Y para rematar esta ruta nos vamos tomándonos un roncito a ver los peces gigantes. Belice me impresionó por sus espectaculares arrecifes y gran variedad de vida marina. La forma que tiene la gente de vivir la vida al más puro estilo caribeño y con una humildad y alegría inmensa. Esperamos poder volver algún día y visitar este hermoso país, porque sin duda ha sido el mejor lugar en donde hemos buceado. Sì? Hai visto? Devi guardare qua. Aquí nos encontramos terminando esta ruta, viendo los peces gigantes en un lugar muy cerquita de la isla. Estos peces se encuentran protegidos, no se pueden pescar, es por esto que crecen de este tamaño y los ocupan solamente para turismo. Intento ser feliz, de tu que me gusta como actriz, quiero estudiar.